Es importante que hemos tenido unos cambios muy dinámicos alrededor del conocimiento en tumores cerebrales, especialmente en estos últimos 3 años. Buena parte de esa apertura que hemos visto en conciencia alrededor de lo que ha ocurrido para el tratamiento de los gliomas, tanto en niños como en adultos, especialmente ha estado relacionado con la nueva clasificación, que tiene una variante o una variación molecular muy significativa. A partir del 2016 vimos la introducción y la caracterización específicamente por la presencia o no de las mutaciones de IDH para los gliomas de bajo y alto grado, pero a partir del 2021 la clasificación se volvió prácticamente molecular. Esto ha hecho por primera vez en la historia de las clasificaciones de la OMS que tengamos una variante específica molecular de gliomas, tanto en el bajo como en el alto grado, y que podamos seleccionar en su misma dirección los tratamientos en esa concordancia, que es uno de los cambios más significativos que hemos podido documentar en los tumores cerebrales en estos últimos 5 años. Gracias a eso, y habíamos tenido un histórico durante los últimos 20 o 25 años con un avance muy lento. Tal vez lo último que recordamos todos fue por allá en el 2005 con la publicación seminal de la plataforma de Roger Stapp en el New England Journal of Medicine, la importancia de la temozolomida, pero en estos últimos años sí que hemos tenido modificaciones significativas. A partir de la clasificación genómica de la enfermedad, la primera caracterización que permitió incluir estudios específicos utilizando terapia blanco dirigida fueron las mutaciones de IDH1 y 2. Recuerde que la isocitrato de deshidrogenasa se volvió primaria y muy relevante a partir de esos estudios que empezaron a presentarse a partir del 2011-2012. Y este estudio, que es el estudio Índigo, es el primer experimento clínico fase 3. Ya teníamos los datos del fase 1-2 transición, donde se había probado el ivosidenib y adicionalmente el vorasidenib, seleccionando el segundo medicamento como el primario para seguir adelante dentro de la tipificación de los gliomas de bajo y alto grado, particularmente por su poder y adicionalmente por su capacidad inhibitoria dentro de las alteraciones y particularmente dentro de la variante más significativa, que es la R132H de IDH1. ¿Cuáles fueron los criterios primarios que se utilizaron para la caracterización e inclusión de los pacientes en el experimento clínico? Primero, incluyó niños y adultos mayores de 12 años. Adicionalmente, que hubiera la presencia de mutaciones en IDH1 y 2, especialmente por técnicas moleculares, pero teniendo en cuenta la clasificación de la OMS de 2016, incluso por inmunohistoquímica. Recuerden que la inmunohistoquímica es específica para la mutación, para la alteración, para la variante R132H. Y adicionalmente que los pacientes hubieran tenido un procedimiento quirúrgico previo sin que se hubiera intervenido de forma complementaria con radioterapia y adicionalmente con quimioterapia, ya fuera temozolomida o PCB para el caso de los oligodendrogliomas. El estudio lo que hizo fue comparar vorasidenib, 50 miligramos vía oral cada día de forma continua versus de forma pareada placebo. Incluyó 366 pacientes y se estratificaron según la presencia o no de la coagulación 1P19Q. Y adicionalmente, teniendo en cuenta el tamaño tumoral y la volumetría residual, que es una de las características importantes para tener en cuenta, el paciente debía tener enfermedad residual medible. ¿Por qué el estudio se compara contra placebo? Que es una de las grandes discusiones, porque recuerden que en los gliomas grado 2, tanto para los oligodendrogliomas como para los astrocitomas, existe aún la teoría alrededor de que podemos dejar un grupo, un segmento etario de pacientes en observación, especialmente aquellos que no tienen factores de riesgo clínico añadido. Si vamos a los viejos criterios de Pignati que utilizamos desde los tempranos 2000, especialmente considerando la ausencia de síntomas neurológicos dominantes, particularmente la presencia de crisis y adicionalmente la afectación en especial de sitios, de áreas elocuentes. Los estudios se traen en cuenta como comparadores indirectos, viendo la utilidad de la quimioterapia y la radioterapia, son específicamente el EORTC, el 22845 y el RTOG 980204, que nos permitía tener una característica significativa respecto de lo que ocurrió con los pacientes a largo plazo incluso, porque son estudios que tienen una larga trascendencia temporal en su evaluación de la supervivencia libre de progresión de la enfermedad, adicionalmente de la supervivencia global. Este año tuvimos la actualización del Índigo, la publicación en Lancet, específicamente por Clovis y colaboradores. Lo que encontró en primera instancia fue para la supervivencia libre de progresión unos datos de no alcanzada con un hazard ratio de 0.35
Y adicionalmente, tal vez lo más significativo es una ausencia de progresión de enfermedad a los 24 meses del 60% prácticamente en los pacientes que tienen el tratamiento con el vorasidenib, y en contraposición aquel grupo evaluado con placebo solamente del 26%. Si vamos específicamente a lo que pasó con el tiempo a la siguiente intervención, en este caso una nueva intervención neuroquirúrgica, el requerimiento de radioterapia o el requerimiento de quimioterapia, pues el vorasidenib tuvo un hazard ratio de 0.25, que es mucho más significativo, con una mediana de tiempo a la siguiente intervención no alcanzada versus el grupo de placebo para 20 meses y a los 24 meses para el Bora 80% versus el placebo 40%. Lo que quiere decir en contexto que si vemos estos datos para el índigo, teniendo en cuenta esos puntos más significativos para la supervivencia libre de enfermedad, la reducción absoluta del riesgo es cercana al 25%, y la reducción absoluta del riesgo del requerimiento de la siguiente intervención es de 30%. ¿Por qué esto es importante en los gliomas? Porque el NNT, si lo ponemos en consideración, versus lo que teníamos previamente del watch and wait, y lo mismo de la consideración del uso de la radioterapia y la quimioterapia, si podemos alargar ese periodo temporal, los pacientes van a tener menor reducción de la parte cognitiva y adicionalmente menor cantidad de síntomas derivados del uso de la radio y de la quimio, con un NNT que oscila entre 2 y 4, que es el mejor de los escenarios sin lugar a dudas. Esto sustenta porque viene con muchísima fuerza el uso del vorasidenib en el escenario de los pacientes con gliomas de bajo grado. Ahora, ¿qué podemos decir respecto de lo que ocurre con el volumen tumoral si vemos el análisis alrededor de cuáles son esos percentiles sin distribución, especialmente en comparación de los pacientes que tienen el uso del Bora versus el placebo? Pues el grueso de la población logra enfermedad estable, pero hay un subsegmento de pacientes, que es alrededor del 40%, que logran incluso respuesta parcial por RANO, que es una de las consideraciones importantes a tener en cuenta. La otra consideración que sin lugar a dudas toca el índigo y que incluye la utilidad del Bora en este segmento particular de pacientes con gliomas de baja gradación es que el medicamento es muy seguro, la toxicidad significativa, si lo vemos contra el placebo, está relacionado especialmente con algo de mareo, un poco de náusea, adicionalmente con algo de inestabilidad durante la marcha y las alteraciones que están relacionadas con la toxicidad hepática. Si lo vemos desde las características globales, la toxicidad mayor que grado 3 versus el placebo es únicamente del 23%, siendo el placebo hasta un 13%, o sea que realmente no resulta significativa. El Bora tuvo una baja tasa de detenciones de tratamiento que no fue superior al 30%, y lo otro es que es increíblemente útil para el control como coadyuvante, si lo viéramos en ese escenario, respecto de la presentación de las crisis. Desde la perspectiva porcentual, los pacientes con vorasidenib tuvieron crisis, tuvieron recurrencia de la epilepsia en menos del 18%, mientras que en su contraparte el placebo fue más del 50%. Por toxicidad, el NNH para el vorasidenib es menor a 5, lo que quiere decir que el uso del medicamento es francamente ideal en el escenario de este subsegmento de pacientes. Es un gran transformador del escenario terapéutico para los gliomas y sin lugar a dudas abre una gran puerta para esta población y en especial después de la aprobación de la FDA. Ya el medicamento está parcialmente aprobado por la EMA y está en proceso regulatorio en varios de los países de América Latina, que es una de las consideraciones a tener en cuenta igual. Ahora, en la discusión grande de si nosotros tenemos el 22845, que es el estudio en la ORTC, adicionalmente el RTUG 9802, el estudio del intergrupo, y adicionalmente el índigo, ¿cuál es el beneficio en porcentaje global de mejoría retrasando la radioterapia y el uso de la quimioterapia? Pues si lo vemos en ese escenario, el beneficio con el RTUG 9802 está más 260 en la prolongación de la supervivencia libre de progresión. Si lo vemos con el 22845 es más 160%. Y si lo vemos con el índigo, pues ese porcentaje incluso alcanza el 285 al 300%. O sea que, sin lugar a dudas, es un gran transformador de la perspectiva. No se para allí la terapéutica para los pacientes con mutaciones de IDH, tanto en los oligodendrogliomas como en los astrocitomas de bajo grado. Recuerden que hay dos estudios adicionales que vienen en camino, que son el Vigor y el Victor, que los esperamos con ansia, estarán más o menos entre el 27 y el 2030, y serán útiles para predecir en los pacientes que ya han recibido radioquimio y que tienen enfermedad residual, y lo mismo en tumores de alta gradación, si vale la pena intentar el uso del vorasidenib. Y vienen en camino dos medicamentos adicionales, los más significativos sin lugar a dudas
son el safosidenib y el otalosudenib, que vienen en camino para el tratamiento de este mismo tipo de tumores, particularmente en la baja gradación. El segundo estudio que para nosotros tuvo algo de relevancia, especialmente este periodo temporal, este último año, es el Stellar. El Stellar se acaba de publicar hace poco tiempo en el Journal of Clinical Oncology y es el uso en pacientes con astrocitomas grado 3 recurrentes de lomustine en combinación con el flornitina. La flornitina es un medicamento que se diseñó hace muchos años, se utiliza en el escenario de las parasitosis y se venía utilizando en alguna proporción para tratar de disminuir la caída de pelo a nivel tópico. La flornitina es un inhibidor irreversible de la ornitina de carboxilasa y parece aumentar la capacidad de control, especialmente de progresión tumoral en los astrocitomas de bajo y de alto grado. Lo que mostró el estudio, que acaba de publicarse hace muy poco tiempo, es que esa inhibición de la síntesis de poliaminas en uso en la flornitina en conjunto con el lomustine magnifica la supervivencia global en los pacientes que están en recaída, y lo que vimos en el estudio es una mejoría de 34 meses versus 23 meses para la supervivencia global, con una ganancia media de alrededor de 11.4 meses, un hazard ratio para el estudio de 0.64, lo que significa que si lo comparamos únicamente con la nitrosuria, en este caso en lomustine, en la supervivencia libre de progresión, esa ganancia son 7.2 meses versus 16 meses. O sea que el estudio, que incluyó poco más de 340 pacientes, sin lugar a dudas parece muy tentador. Es un medicamento además fácil de utilizar y tuvo en cuenta la clasificación respecto de la variación, particularmente para la clasificación de la OMS de 2021. Respecto de la seguridad, la flornitina pareciera aumentar específicamente la toxicidad generada por la nitrosuria, en este caso el lomustine, y adicionalmente pareciera aumentar un poco el riesgo de disminución de la agudeza auditiva, que llega incluso hasta casi el 25%. Ese, digamos, que es otro de los cambios significativos que hemos tenido recientemente. Ahora, si vamos a otro escenario, tal vez otro de los cambios importantes para tener en cuenta es la reciente publicación en Lancet de RANO Resect. Como ustedes saben muy bien, desde hace poco más de 11 años tenemos la clasificación de RANO para poder ver cómo es la respuesta de los pacientes que tienen desde tumores cerebrales intraxiales hasta extraxiales, hasta adicionalmente metástasis y en la misma dimensión enfermedad leptomeningia. Digamos que se ha venido moviendo de forma muy significativa y rápidamente. RANO Resect es el primer intento por tratar de segmentar a la población específicamente por lo que ocurre por la población mutada y no mutada por isocitrato deshidrogenasa en gliomas de bajo grado. El estudio incluyó un volumen muy grande de pacientes, en este caso fueron un poco más de 1.300, a todos con gliomas de bajo grado y una gran temporalidad para el seguimiento, que fueron un poco más de 80 meses. Y lo que ocurrió con el estudio fue que encontró cosas muy bonitas, y es que RANO Resect nos permite identificar que los pacientes que tienen mutaciones de IDH se benefician de resecciones supramarginales. Las resecciones supramarginales, considerando el T2 FLAIR, en la resonancia son aquellas que dejan un remanente entre 0 y 5 centímetros cúbicos, o sea, un volumen por debajo del 10%, y que de forma regular logra poner a los pacientes con gliomas de bajo grado en el mejor de los escenarios. Entonces, el RANO Resect, sin lugar a dudas, será muy importante en el corto plazo para poder tomar decisiones alrededor de esos gliomas respecto del volumen residual que queda después de la intervención neuroquirúrgica. Otro de los estudios que veníamos esperando desde hace algún tiempo, ya habíamos visto las presentaciones de Martin van den Ven en diferentes escenarios, desde ASCO, ESMO y adicionalmente EANO y SNO, alrededor de la importancia del estudio Cadman. El estudio Cadman es un estudio primario, canónico, muy importante porque nos permite discriminar el valor real que tiene el uso de la temozolomida concomitante y secuencial en los pacientes que tienen astrocitomas grado 3. Y lo que nos permitió el estudio, este es un estudio con un seguimiento ya muy significativo, poco más de 10 años, más de 500 eventos observados en seguimiento, fue que específicamente en los pacientes que tienen astrocitomas grado 3, cuando tenemos mutaciones de IDH, que es la población dominante incluida dentro del estudio, fueron poco más de 440 pacientes, pues hay un beneficio muy significativo con la administración de la temozolomida, pero no de forma concomitante. Punto número 1, y esto es esencial para los radioterapeutas
Y lo mismo para los tumor boards cuando hablan de tumores cerebrales. Y es, ya no podemos decir que en los pacientes que tienen mutaciones de IDH, específicamente en el grado 3, los astrocitomas, o sea, IDH mutados, pero sin la codeleción UPD19Q y adicionalmente con alteraciones en ATRX y en P53, de forma regular estos tumores se benefician de dar la IMRT-BMAT o la IMRT de forma secuencial con la temozolomida en la pauta clásica adyuvante, con un beneficio muy importante en la supervivencia global. Lo que permitió el estudio fue establecer una ganancia significativa en la supervivencia global con un hazard ratio que resulta muy intrigante alrededor de 0,81, que no corta la unidad y que adicionalmente permite establecer que esos pacientes pues tienen un beneficio significativo en ese escenario. Cuando vemos con la temozolomida adyuvante, el hazard ratio se reduce hasta 0,64 y sin lugar a dudas pues juegan muchas de las alteraciones que hoy en día consideramos coalteraciones, conmutaciones genómicas que podrían en cierta forma caracterizar el pronóstico de la enfermedad. Dentro de ellas, la amplificación de PDGFR-alfa, la amplificación de CDK4, la pérdida por homocigosidad de CDKN2AB, la ganancia de copias génicas y adicionalmente los subtipos y estratificación por el tipo de metilación, de las características del estrato de metilación. Y por último, yo creo que vale la pena resaltar adicionalmente el medicamento conocido recientemente por muchos y especialmente en el ámbito no neurooncológico que se llama ONC201, que es dordaviprona. La dordaviprona fue aprobada el año anterior por la FDA y está en uso en este momento en los Estados Unidos. Recuerden que está dirigida específicamente para pacientes K27M, que son tumores o gliomas difusos de la línea media, mucho más significativos en la población pediátrica, pero también en adultos. Los estudios ONC006, ONC013, ONC014, 16 y 18 incluyeron 50 pacientes con esa alteración particular y lo que se encontró en el estudio fue una tasa de respuesta global del 22%, una tasa de control de enfermedad con beneficio clínico superior al 60% y adicionalmente el 70% de los pacientes o más lograron una tasa de control de enfermedad por encima de los 6 meses e incluso el 27% logró una buena tasa de control a un año. O sea que sin lugar a dudas es una modificación significativa desde esa perspectiva. Digamos que los medicamentos y el nuevo patrón farmacológico para los gliomas, tanto de bajo como de alto grado, en este año podría resumirse en esos estudios en el mejor de los escenarios. Creo que vale la pena mencionar de manera final el estudio BT008, que es un estudio que utilizó específicamente el uso de Refocused, que es un consorcio que se diseñó específicamente para el uso de ultrasonografía a altas dosis de manera focal para tratar de maximizar la ruptura de la barrera hematoencefálica y favorecer el control específicamente de los gliomas utilizando quimioterapia. Entonces, lo que se hizo de forma usual fue el uso del patrón MBFOS, que es la ultrasonografía de alta concentración focal sobre el área donde se encuentra el tumor, particularmente en externo. Concepto parecido a lo que ocurre con el NovoCure, con el Novo TTF1, y lo que mostró el estudio, que es un estudio temprano, fase 1-2, es encontrar cosas interesantes respecto de que la toxicidad es una toxicidad menor en la gran mayoría de los pacientes, especialmente a nivel local y algo de cefalea, y que ese concepto de ruptura de los microtúbulos de la célula tumoral, de la célula glial, pues permite una mejoría significativa en la supervivencia. El estudio encontró es un estudio temprano, fase 1-2, en una población pequeña de únicamente 34 pacientes, que hubo una ganancia de 31 meses para la supervivencia global versus 13.5 para la supervivencia global en aquellos pacientes que no utilizaron la ultrasonografía. Y esto se publicó hace muy poco tiempo, el doctor Woodworth en Lancet Oncology. Entonces, creo que es importante mencionar que hay algunas cosas similares a lo que ya habíamos visto previamente con el NovoCure como posibilidades terapéuticas. Sin lugar a dudas, vienen otras cosas adicionales en gliomas, particularmente virus oncolíticos, adicionalmente terapia CAR-T, en particular para tumores EGFR variante 3 positiva y adicionalmente para aquellos tumores que expresan GD2D, muy parecido a lo que ocurre con el neuroblastoma en población pediátrica, y algunos detalles menores que vienen adicionalmente para enfermedad metastásica, leptomeningia y cerebral, entre ellas el número de lesiones que pueden ser tratables,
la volumetría acumulada hasta 14 más menos centímetros cúbicos, dependiendo del área elocuente, y adicionalmente la posibilidad de utilizar inhibidores de tirosinquinasa o ADCs en pacientes con cáncer de pulmón, cáncer de seno y con cáncer de riñón y melanoma. Entonces, espero que esta información sea de utilidad para ustedes y que el próximo año, ese 2026, nos traiga un sinfín de estudios positivos en el ámbito neurooncológico. Muchas gracias.